Bienvenidos hermanos, les habla el Padre Ángel Ciapi, vicario de Desarrollo, Asuntos Económicos para la Arquidiócesis de San Juan. Hemos estado viendo el tema de la corresponsabilidad. Hemos estado viendo distintos aspectos de esta importante espiritualidad, de este importante tema para todos nosotros como discípulos de Jesucristo. Hemos estado viendo la espiritualidad en profundidad. Hemos estado viendo luego la corresponsabilidad del tiempo como don de Dios administrado por nosotros. Hemos estado viendo la corresponsabilidad de los talentos, todos aquellos dones, todas aquellas facultades, experiencias, todas aquellas dotes innatos que traemos. Cómo nosotros los manejamos a nombre de Dios según su propósito. Y vamos a trabajar ahora el último tema, el tema de la espiritualidad del tesoro, la corresponsabilidad del tesoro. Es importante, un tema muy importante, lo hemos tratado al final porque ese es el orden correcto. Lo primero es darnos cuenta de que el tiempo, que es lo que nos permite manejar talentos y tesoros, es un don de Dios. Luego reconocer los talentos concretos y finalmente ahora, aunque es un tema, como ya dije, difícil, porque es un tema que el dinero, los bienes materiales se nos pegan. Es una cosa que quizás nos cueste más, siendo una de las cosas menos importantes. Pero a veces somos más dados a compartir talentos, somos más dados quizás a compartir tiempo que dinero, somos más apegados. Bueno, en cualquier caso, vamos a trabajar ahora el tema de la corresponsabilidad del tiempo. Es muy importante que prestemos mucha atención y que abramos nuestros corazones para que el Señor obre a través de estas humildes palabras y sea para todos nosotros de mucho crecimiento, sea para todos nosotros de mucho provecho, sobre todo en nuestra vida diaria. Estos temas quieren ser muy prácticos. Estamos hablando de la corresponsabilidad no como una cosa etérea, no como una cosa que está en las nubes, que es para que algunos santos o en alguien en algún convento lo practique, sino para que tú que me estás escuchando, en tu casa, en tu trabajo, en tu parroquia, en tu comunidad, lo vivas, lo apliques y seas más feliz y puedas llevar a cabo el plan que Dios tiene para ti. Vamos a disfrutar de este último tema. Que Dios les bendiga. Vamos a empezar con un pasaje de la Escritura que nos va a situar el tema, muy conocido por todos. Querían poner a Jesús a prueba y le traen una moneda y le preguntan al Señor: Maestro, dinos qué opinas. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Jesús sabía que eso era una trampa. Querían manipular la respuesta. Recuerden que la expectativa era de un Mesías político. Así que si le pagamos impuestos, quiere decir este está de acuerdo con que sigamos sometidos a Roma. Si no le pagamos, pues entonces está en contra de la autoridad. Así que a ver qué es lo que va a decir Jesús. Jesús, comprendiendo su mala voluntad, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Y le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una frase muy citada, también para manipularla, para que diga lo que nosotros queremos que diga. Pero lo interesante es saber qué es lo que está diciendo Jesús, no lo que yo quiero que diga. ¿Qué está diciendo Jesús? Pagarle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bien, pues es cuestión de separar la frase. ¿Qué cosa es del César? Lo que tiene la imagen del César. Jesús se ampara en lo que la moneda tiene para decir: ¿de quién es la inscripción? Del César. Pues entonces esto es de él, dénselo. Pero no se queda ahí la respuesta, sino que Jesús profundiza a un nivel que ni se imaginaban los que lo estaban escuchando y que quizás nosotros tampoco hemos meditado detenidamente. Por eso lo traigo. Si utilizamos la misma lógica, entonces, ¿qué cosa es de Dios? Pues lo que tiene la imagen de Dios. Así que lo que tiene la imagen de Dios es de Dios. Hay que dárselo a Él.
Lo que tiene la imagen del César es del César, se le da al César. Esa es la contestación de Jesús. Y nosotros entonces, ¿cómo vamos a entender esto? ¿Qué cosa tiene la imagen del César? ¿Qué cosa tiene la imagen de Dios? Para saber a quién le damos qué. Tenemos una cita muy hermosa también de la Escritura que nos aclara. San Pablo. En la carta a los Romanos dice: sométanse todos a las autoridades constituidas. Es decir, nada de que abajo todo el mundo, fuera la cosa, yo no respeto, aquí no obedece nadie. No, sométanse a las autoridades constituidas. Esto es la Escritura, palabra de Dios, por si acaso. Pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Aquí está la explicación. Hay que obedecer toda la autoridad legítimamente constituida, porque obedeciéndolos a ellos estamos obedeciendo a Dios. Eso es lo que dice San Pablo. Las que existen por Dios han sido constituidas. Así que cuando yo desobedezco a un policía, estoy desobedeciendo a Dios. Si lo que me manda es justo y es en el legítimo ejercicio de su autoridad. Si yo desobedezco a mi padre o a mi madre en el legítimo ejercicio de su autoridad y lo que me mandan es justo y bueno, estoy desobedeciendo a Dios. Esto lo traigo porque como hoy tenemos una crisis de obediencia generalizada, aquí nadie obedece a nadie. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Pues esto es importante, esa primera línea, aunque esto no es lo que yo quería decir, pero la cita está perfecta para aclararnos que hay que obedecer toda autoridad legítimamente constituida. Es decir, toda autoridad que en su ejercicio esté promoviendo el bien común. Así que si lo que está promoviendo es algo malo, entonces no tengo que obedecerla porque no es autoridad legítimamente constituida. Se supone que la autoridad se constituye legítimamente para promover el bien común. Bien, así que dejando aparte este asunto que serviría para un día de retiro de cada uno de nosotros, examinarnos dónde obedecemos, cuándo no obedecemos, cómo me justifico cuando no obedezco, etcétera, etcétera. Que eso es ¿verdad? Eso es generalizado, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Desde obedecer, qué sé yo, una directriz del gobierno o de la conferencia episcopal hasta estacionarme donde está marcado en el piso. Ahí, eso. Bien. Pero entonces vamos al meollo de la cita, que es lo que nos interesa. Dice San Pablo: dad a cada cual lo que se debe. Es decir, eso se llama justicia. Dad a cada cual lo que se debe. A quien impuestos, impuestos. A quien tributo, tributo. A quien respeto, respeto. A quien honor, honor. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. Es decir, obedecer es amar. Respetar es amar. Vivir la justicia, darle a cada cual lo suyo, es amar. No puedo decir que amo y no le doy a cada cual lo que le corresponde. Eso no es amor. Porque el amor, ya lo hemos aclarado, explicado, es buscar el bien del otro. Así que si yo le niego lo que le corresponde, ¿cómo voy a decir que lo amo? Eso es embuste. Bien. Así que entonces, ¿cómo se entiende esta cita? Pues ahí, a cada cual hay que darle lo que se debe. Al que impuestos, impuestos. Al que tributo, tributo. Hay que darle a cada cual lo suyo. Pero fíjense qué interesante que la respuesta de Jesús no se limita a eso. ¿Le debes impuesto al Estado? Pues págalo, págalo. Pero Jesús va un paso más allá y dice, pero, denle a Dios lo que es de Dios. Y esa es la gran lección para todos nosotros. De dos maneras. Uno, dándole a cada cual, a cada instancia, lo que se le debe, como pone ahí San Pablo, estamos dándole a Dios lo que es de Dios, porque esas instancias tienen una autoridad que proviene de Dios. Así que no puedo decir que estoy amando a Dios si no estoy obedeciendo a la autoridad y dándole a cada una de esas instancias lo que le corresponde, como explica San Pablo. Muy importante entender eso. Por encima de darle a cada cual lo que es suyo, al hacerlo, estoy dándole a Dios lo que es de Dios. Porque ya lo hemos explicado
de 1000 maneras distintas, todo es de Dios. Y por lo tanto, manejarlo como Dios lo haría. Hombre, si la autoridad es delegada de Dios, no proviene de Dios, pues al yo respetarla y darle a esa instancia lo que le pertenece, lo que le corresponde, se lo estoy dando a Dios a través de esa instancia. Así que aprendamos a darle a cada cual lo suyo, sabiendo que al hacerlo le estamos dando a Dios lo que es de Dios. No tiene sentido que yo diga, no, yo le estoy dando a Dios lo que es de Dios porque hago una ofrenda en la iglesia, pero después no pago los impuestos, o después no pago mis cuentas, o no pago mis tarjetas. Eso no tiene sentido. Hay que hacer eso, porque haciendo eso le estamos dando a Dios lo que es de Dios. Acuérdense que a Dios no se lo podemos dar. Él no va a venir con sus manos a coger lo que yo le voy a dar. Él quiere que yo lo haga mediada, a través de la mediación de las instancias que Él ha puesto legítimamente constituidas. Fíjense que esa cita de Romanos es muy explicativa, nos ayuda a entender. Y así que ya sabemos cuando cada vez que se cite, darle a Dios lo que, al César lo que es del César, que lo usamos para decir muchas cosas que no son correctas, ya sabemos cuál es lo que quería decir el Señor, porque San Pablo nos lo explica. ¿Okay? Todo le pertenece a Dios. Por lo tanto, dando a cada cual lo suyo, le estamos dando a Dios lo que es de Dios. Pero resulta que nosotros también le pertenecemos a Dios. No podemos perder esto de vista. Hoy vamos a hablar del tesoro, pero hemos venido hablando de tiempo, talento y tesoro. Hemos hablado de los bienes espirituales, hemos hablado de nuestras personas, que también son don de Dios y le pertenecen a Dios. Por lo tanto, si nosotros le pertenecemos a Dios y hay que darle a Dios lo que es de Dios y lo que tiene la imagen de Dios, si hay algo que en la creación tiene la imagen de Dios es precisamente el ser humano, hecho a su imagen y semejanza, que por ahí va la explicación de Jesús. Así que si alguien se tiene que dar a Dios, es el ser humano, porque lleva el sello de Dios. Y hay que darle al César lo que tiene la marca del César, pues hay que darle a Dios lo que tiene la marca de Dios, es el ser humano. Así que, ¿cómo nos vamos a dar nosotros a Dios? Ya lo hemos explicado, pero lo vuelvo a traer aquí. Dándonos al hermano. Lo dice San Juan en su primera carta. No tiene sentido que yo diga que me doy a Dios si no me estoy dando al hermano. Soy un embustero. Son palabras de San Juan. Y amamos al hermano también con el tesoro. También con el tesoro. Y le damos a cada cual lo suyo también con el tesoro. Porque tendemos a darle a cada cual lo suyo, pero el tesoro, esos son otros 20 pesos. Tendemos a amar al hermano muchísimo, pero el tesoro, eso no entra en juego. Yo lo amo muchísimo, pero el tesoro no es parte de mi amor. Hay que tener esto bien claro, porque si no, no vamos a vivir la corresponsabilidad, no vamos a vivir el Evangelio. Bien. Nuestro tiempo, talento y tesoro está hipotecado con Dios. Piensen de esta manera, porque es verdad. Le pertenecen a Él. Vivimos en un tiempo prestado, es de Él. Vivimos de un talento prestado. Y vivimos con un tesoro prestado. Qué bien viviríamos si aprendiéramos a vivir de acuerdo a estas sentencias. Si tuviéramos todos claros de que vivimos con un tesoro prestado, se acabaría el despilfarro. Tendríamos esa conciencia recta de que esto no es mío, por lo tanto debo usarlo conforme al plan de Dios, porque es de Él. Así que no es lo que a mí me dé la gana, yo me lo merezco, compro lo que quiero, voto lo que quiero, pago lo que quiero, porque no es mío, es de Él, es de Dios. Así que, fíjense qué interesante que Dios no cobra intereses, porque imagínense, si Dios fuera a cobrar intereses por el tiempo, fuera a cobrar intereses por los talentos o por el tesoro, estábamos fritos. Dios no cobra intereses. Pero eso no quiere decir que no espera que yo haga un buen uso de ellos. Y por lo tanto yo debo, como ya hemos dicho tantas veces, cultivar la gratitud. ¿Quién no se siente agradecido sabiendo que su tiempo, su talento y su tesoro son prestados, no le pertenecen, pero los puede disfrutar, los puede emplear?
y no son de uno. Si eso no nos lleva al agradecimiento, y esa es la verdad. De hecho, si Dios en algún momento quiere, limita o reduce los talentos o los aumenta, o reduce el tesoro o lo aumenta, es su potestad porque son de Él. Bien, esto tiene que llevarnos al agradecimiento, a la gratitud, que nos lleva a su vez, como ya hemos explicado varias veces, pero recalco una vez más, a ser generosos con aquello que no es nuestro, generosos con lo ajeno, con lo que le pertenece al Señor. La corresponsabilidad del tesoro no es diezmar. ¿En qué sentido? En el sentido en que nosotros solemos escuchar o conceptualizar el diezmo. Bueno, yo pago el diezmo y por lo tanto ya, como si fuera un impuesto. Diezmar no es pagar un impuesto, pero se entiende que diezmar me libera el otro 90 para yo hacer lo que yo quiera porque ya le di a Dios lo que le correspondía. Muchas personas entienden el diezmo de esta manera y eso es un error, porque eso no es. El diezmo es un concepto bíblico, pero en la Biblia lo que dice no es dale el 10 para que tú puedas hacer lo que te dé la gana con el resto, no. Sino dale el 10 como un reconocimiento de que todo proviene de Él. Eso es lo que dice la Biblia. Así que traigo esto porque es muy importante. Algunas personas diezman. No es malo, es bueno. Pero no pensemos que porque yo estoy dando el diezmo, ya compré a Dios y compré el otro 90% para hacer lo que yo quiero. Porque todo es de Él, el 100% es de Él y Él espera que yo lo administre como Él lo haría. El 100%. No solamente decir, bueno, ya yo le di el 10, ahora ya eso está en la iglesia o en lo que sea, y ellos manejan aquello, el resto es mío. No. El 100% es de Dios y Él me va a pedir cuenta del 100%, no solo del diezmo, porque no es un impuesto. ¿Okay? El discípulo maduro emplea lo que necesita y sabe compartir el resto generosamente. Esta sería la meta. ¿Okay? Debemos aclarar que nuestra ofrenda, para los que diezmen, pues su diezmo, pero la ofrenda en general, nuestra contribución, debe ir en primer lugar a la comunidad de fe. En primer lugar. No tiene sentido que yo distribuya mi tesoro en 1000 lugares distintos y mi comunidad de fe no ve un chavito prieto. No tiene sentido. O ve el pesito dominical. Eso no tiene sentido. Porque el primer lugar donde yo estoy llamado a aportar es mi comunidad de fe. Fíjense cómo vivían las primeras comunidades, la cita que traigo de Hechos. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos sus bienes, sino que todo era en común. No había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, los que poseían campos o casas, los vendían. Traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según la necesidad. ¿Quiénes recibían la ofrenda? Los apóstoles. ¿Quiénes la distribuían? Los apóstoles, a nombre de la comunidad. Fíjense que ellos no decían, le daban lo que sobraba a los apóstoles. Echaban algo simbólico cuando se reunían para la fracción del pan, echaban alguito allí por aquello de que no dijeran los apóstoles que eran tacaños. No. Dice que lo que tenían lo compartían con la comunidad a través de los apóstoles. Importante, el primer lugar donde vamos a aportar el tesoro es la comunidad de fe. Segundo, el hacer ofrenda es para todo el mundo. Nadie está exento. Traigo el ejemplo del sacerdote porque está en la Escritura. Pero hay personas que dicen, no, pero es que yo le estoy dedicando, qué sé yo, 25 horas a la semana. ¿Qué más quieren? Que le dé chavo también. Bueno, es como si Dios te dijera, oye, ya te di talentos. ¿Qué más quieres? ¿Ganar dinero también? No tiene sentido. ¿Tener bienes materiales también? No, ¿para qué? Si ya yo te di tiempo y talento. Vive sin bienes materiales, no tiene sentido. Dios nos da una buena mezcla generosa y sobreabundante de tiempo, talento y tesoro. Y espera que yo comparta los tres. No solamente talento y tiempo, sino también tesoro. Así que, no importa lo que yo trabaje.
Fíjense, la Escritura trae esto de los sacerdotes, los levitas en aquel momento. Una cita del Antiguo Testamento, el libro de los Números. Dice, hablarás a los levitas y les dirás, cuando percibáis de los israelitas el diezmo que yo tomo de ellos, fíjate, Yahvé recibe de los israelitas el diezmo a través de los levitas, que era la tribu sacerdotal dedicada al culto y al templo. Cuando percibas de ellos el diezmo que yo tomo de ellos y os doy en herencia, esa era la herencia de los levitas, reservaréis de él la reserva de Yahvé. El hecho de que tú lo que recibas sea las ofrendas de los fieles no quiere decir que tú estás exento también de compartir tu tesoro. Ojo. Un empleado que reciba su salario de la parroquia, un empleado laico, una secretaria o lo que sea, un agente de pastoral. Pues como yo vivo de lo que me da la parroquia y es poquitito, pues yo no doy nada, porque ya yo trabajo para Dios. Dice aquí, reservaréis de él la reserva de Yahvé, el diezmo del diezmo. Es decir, esas personas están llamadas también a dar de su tesoro. Ahí está la cita más larga, la dejo ahí para que la lean, no vamos a... ¿Ok? Bien. Nuestra ofrenda tiene que ser, no en proporción a lo que habitualmente es, a lo que tenemos en el bolsillo, no. Porque lo que Dios nos da no es necesariamente lo que tenemos en el bolsillo al momento de la ofrenda. Tampoco es en proporción a la necesidad. Pues hay que alimentar a estos niños de la catequesis porque tenemos una merienda para ellos y son niñitos de bajos recursos, así que vamos a ayudarle y vamos a recoger 300 pesos para hacerle un buen almuercito, una buena meriendita. Pero después que pasó la actividad, pues ya no hay que dar porque ya no hay necesidad, ya se acabó. O hay que reparar el aire acondicionado, pues vamos a recoger $800 para arreglar el aire acondicionado, pero después que se arregle el aire, pues ya no hace falta el dinero, así que pues ya no damos, no tenemos por qué dar. Entonces, si Dios nos diera a nosotros solamente cuando estamos muertos de hambre y el resto del tiempo, pues no nos diera bienes materiales, no tiene sentido. Dios nos da siempre, continuamente, montones de cosas, montones de bienes. Por lo tanto, Él espera que yo haga lo que Él hace, que sea generoso con eso que me está dando. No que se lo dé todo a la iglesia y me quede en la calle y tenga que pedir limosna, sino que lo comparta generosamente, sabiendo utilizarlo de manera inteligente y sabia, proporcional. Evidentemente todos tenemos necesidades y hay que cubrirlas, y para eso Dios nos da bienes materiales, pero no solo para eso, porque después que yo cubro mis necesidades, ¿qué hago con lo que sobra? Si todo es para mí, para mí, para mí, para mí, y a la hora de dar es solamente lo que sobra, tengo un problema. Tengo un problema porque no estoy en proceso de conversión. Y estamos, curiosamente en estos momentos, en Cuaresma. Y la Cuaresma es camino de conversión. Pues sería bueno utilizar la Cuaresma para trabajar en la conversión también de nuestro bolsillo. Importante. No podemos decir que estamos totalmente convertidos o avanzadamente convertidos, por decirlo de alguna manera, si los bienes materiales, el tesoro, está fuera de esa ecuación. No tiene sentido. Y esto es muy, muy importante. Bien. Así que nuestra ofrenda entonces tiene que ser en proporción a lo que Dios me da. Y eso es bíblico, ahí lo tienen. La cita de abajo es más cortita, las dos dicen más o menos lo mismo. Eclesiástico, da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con ojo generoso, con arreglo a tus medios, porque el Señor sabe pagar y te devolverá 7 veces más. ¿Qué quiere decir 7 veces más en la Escritura? Plenitud. Te devolverá muchísimo más, es lo que dice ahí. ¿Ok? No quiere decir que te va a devolver 7 veces más. Te va a devolver muchísimo más. Muchísimo más. Porque Él es generoso y nos da sobreabundantemente. Así que, da al Altísimo como Él te ha dado a ti. ¿Acaso no es eso lo que implica la frase de Jesús en la última cena?
ámense unos a otros como yo los he amado. ¿No es esto también está incluido ahí o no? ¿Cómo nos ha amado Dios? Generosamente, sobreabundantemente, hasta el extremo. También con los bienes materiales. Y yo no voy a sacarlos fuera de mi ecuación, no tiene sentido. Tienen que ser parte importante, no la más importante, pero parte importante de mi ecuación. Si no, estoy totalmente desenfocado. Bien. Compartir el tesoro, compartirlo, no es dar de lo que me sobra, sino dar lo que el otro necesita. Porque amar no es darle al otro lo que me sobra, es darle al otro lo que necesita, porque es buscar el bien del otro, es ponerme al servicio del otro. Yo no puedo poner al servicio del otro dándole lo que me sobra. En todo caso, eso sería una falta de respeto al otro. Estoy usando al otro como un zafacón. Como me sobra, en vez de echarlo al zafacón, se lo echo al otro. No puede ser. Así que compartir es darle al otro lo que necesita, aunque yo también necesite. Por eso hablamos de generosidad. Dar dinero y compartir no es lo mismo. Para dar dinero basta tenerlo. Pero es que compartir mi tesoro es otra cosa. Supone un proceso, una conversión, una toma de conciencia que es distinto. Fíjense que muchas veces cuando hablamos de limosna, estamos en Cuaresma, arrancamos el miércoles de ceniza todos los años hablando de oración, ayuno y limosna. Y habla de la limosna y hay que hacer limosna y da limosna. Muchas veces cuando hablamos de limosna, lo que hacemos, no sé si lo pensamos, es dar de lo que sobra. Cuando dice, vamos a echar una limosnita, vamos a dar limosna, ¿qué quiere decir? Echa cualquier basura que tengas ahí, por algo, con que eches algo está bien. Entonces hemos desvirtuado, hemos vaciado de contenido la palabra limosna. Limosna no es echar lo que sobra. Recordemos la viuda del templo, la viudita pobre, que echó las 2 monedas. ¿Ella echó lo que le sobraba? No, ella echó lo que necesitaba para vivir. Eso es limosna. Es dar generosamente de lo que Dios me ha dado generosamente, aunque yo también necesite. Digo, no lo voy a dar todo porque me quedo en la calle. Pero yo creo que de donde estamos, a darlo todo, hay un margen donde todavía podríamos, a través de nuestra reflexión y meditación personal, colocarnos donde Dios nos va llevando. Porque acuérdense que esto es un proceso de conversión. Por eso digo que para dar dinero basta tenerlo, pero para compartir no basta tener dinero. Es necesario entrar en un proceso que es una toma de conciencia, un proceso de conversión gradual que nos lleva a vivir un compromiso de fidelidad y amor con Dios a través del tesoro y hacerlo por medio de la comunidad. En primer lugar, la comunidad de fe. Es necesario esa toma de conciencia. Por eso es importante esta temática que estamos hoy trabajando. Muy importante. No es la más importante, repito, pero es muy importante. No la podemos dejar fuera. Así que ahora cuando estemos hablando de conversión, estemos hablando de limosna, porque imagínense, si dice que la limosna borra nuestros pecados, pero ¿cómo va a borrar el pecado que yo le eche una peseta que me sobra en el bolsillo a otra persona? Eso no tiene sentido. Es limosna en este sentido. En el sentido de que mi ofrenda, mi compartir tesoro es tan generoso que me sirve para desapegarme de los bienes materiales. Como dice uno de los prefacios de Cuaresma, para vivir las realidades temporales como primicias de las eternas. Bueno, no es para echar cualquier cosa y sentirme que ya he hecho una super contribución. No. Así que hace falta esa toma de conciencia, esa conversión también en este tema. Compartir el tesoro con la comunidad, fíjense, por si acaso hay personas que se confunden, no es una cuota de membresía, como puede pasar en algunos lugares. Si yo pago mi diezmo, soy de la congregación o de la comunidad. Si no pago el diezmo, me votan.
esto no es un pago de membresía, ¿ok? No es comprar privilegio. Pero como yo le estoy dando buenos chavos a la iglesia, el padre me tiene que dar el salón para el quinceañero. El padre me tiene que prestar la iglesia para lo que sea. No. Es que eso es de la comunidad y la autoridad es el padre y él decide, ¿verdad? Aunque se asesore con su consejo pastoral, pero él es el que decide, él es la autoridad. Y acuérdense que empezamos hablando de obedecer la autoridad. Obedeciendo a la autoridad, obedecemos a Dios. Bien. No es pagar para no tener que servir. Bueno, ya yo le estoy dando $300 mensuales, ¿qué más quiere? ¿Que vaya también los sábados a dar catequesis? Pues no. Que pague un catequista con los chavos que le estoy dando. Y no es eso. Sí, porque caemos en el otro extremo. Como estoy sirviendo no tengo que dar. Como estoy dando no tengo que servir. No. Es que se llama tiempo, talento y tesoro. Y tengo que compartir los tres. Y en primer lugar con mi comunidad de fe. Compartir el tesoro no es pagar por los sacramentos o por algún servicio que me preste la iglesia o el sacerdote. No es tampoco darle a Dios para que me dé lo que yo quiero. Como yo le estoy dando, pues ahora lo soborno para que me dé lo que yo quiero. No. Tampoco es un título de honor, que esto es un peligro, ¿verdad? Como está dando mucho, pues entonces esa persona hay que tenerla en un sitio especial. Eso es un peligro. Entonces eso no es. Claro, hay personas que si no pasa esto no dan mucho. Entonces son personas que hay que ayudarlas en su proceso de conversión. Porque fíjense que dice el Señor que si uno recibe aquí la recompensa ya no la tiene arriba. Entonces como yo no quiero que eso le pase a esa persona que está buscando su recompensa aquí, está dando mucho, pero la recompensa ya la tiene aquí. Pues yo quiero ayudarla para que la recompensa esté allá. Porque le conviene a la persona. Así que no es un título de honor. Y tampoco, por supuesto, es un permiso para violar las leyes. O sea que como yo estoy aflojando buena plata allí, pues entonces a mí que no me vengan a pedir que haga esto o lo otro. O pues, qué sé yo. Si el padre dice que esto es a tal hora, pues yo hago lo que me da la gana. Que el salón no se use para tal cosa, pues yo lo uso, porque yo tengo derecho a violar las leyes que se ponen en la comunidad y peor todavía las leyes de Dios. Así que una vez que yo pago, ya los 10 mandamientos no me aplican. Eso no tiene sentido. Compartir el tesoro en la comunidad es una expresión de nuestra entrega personal a Dios. Si no es esto, hay que caminar un poquito más todavía. Tenemos que redoblar el empuje, el paso en ese camino de conversión. Compartir generosamente, entonces, nos transforma por dentro. Nos lleva a una verdadera conversión. Y es curioso porque a veces este es el último punto que falla o que nos está faltando para de verdad dar un buen paso, un buen salto en ese camino de conversión. Nos está faltando esto y por eso estamos ahí, en lo mismo, y de ahí no salimos. Y hemos hecho muchísimas otras cosas. Estaremos probablemente sirviendo muchísimo, dándonos mucho, frecuentando sacramentos, es decir, haciendo toda una serie de cosas muy buenas y muy necesarias en nuestro camino. Y sin embargo, mientras esto no llegue, mientras esto no sea parte de mi camino de conversión, como que no acabo de... Porque sigo estando apegado, me sigue atrayendo mucho este elemento, que si venimos a ver es el que menos vale. Porque lo que más vale, evidentemente, son nuestras personas, bueno, los bienes espirituales, nuestras personas. Después sería el tiempo, porque el tiempo es lo que más vale porque no se puede reponer. Los talentos. Y por último, lo que menos vale es el tesoro, porque eso hoy está y mañana no está, hoy viene y se pierde y mañana tengo más y ya está. Sin embargo, a veces el tiempo somos más fáciles para compartirlo que el tesoro. Así que es un problema importante. Compartir generosamente nos hace vivir la corresponsabilidad, nos hace vivir la fraternidad. Porque la fraternidad surge de ese amor entre unos y otros, que incluye este elemento. Es una manera concreta de participar
y de acrecentar y fortalecer la comunión eclesial. Una comunión eclesial donde no se comparten generosamente los bienes. Es una comunión relativa. Relativa. Todo menos los chavos. Entonces, imagínense ustedes un matrimonio, comparten todo menos los chavos. Pues esa es una comunión relativa, ¿no? Sí, cuando uno dice todo es todo, y si no, pues son algunas cosas las que compartimos. Bien, pero la comunión se fundamenta en compartir. Fíjense, la comunión, el modelo es la Trinidad. El Padre y el Hijo lo comparten todo, no excluyen nada. Porque si no, si excluyeran algo, como hacemos nosotros, pues no serían un solo Dios, sería una cosa rara. Para poder ser un solo Dios tiene que haber una comunión perfecta. Y para que haya comunión perfecta, como dice Jesucristo, todo lo del Padre es mío, todo lo mío es del Padre. No hay nada fuera de esa ecuación. Finalmente, el que yo comparta generosamente los talentos, el tesoro, hace posible que también mi hermano sea capaz de compartir generosamente. Porque claro, si el otro no tiene o tiene muy poquito y yo no le doy lo que puedo darle, pues entonces a lo mejor el otro se ve presionado a compartir muy poquito. Porque yo tampoco lo estoy ayudando. Así que esto es un efecto adicional multiplicador interesante. En la medida que yo soy capaz de ser generoso con el hermano tiene ahora la capacidad de ser más generoso que antes, porque tiene lo que yo le di también para ser generoso. Y además tiene una cosa más importante todavía, tiene mi testimonio y mi ejemplo de que yo estoy siendo generoso. Y esa es la manera en que la comunidad se refuerza positivamente. Al yo ver al hermano capaz de perdonar a uno que le hizo una trastada grande, yo me siento animado. Caramba, si él puede, yo también puedo. Es un testimonio, es un ejemplo. Por lo tanto, esto tiene un efecto también ejemplar, el compartir el tesoro. ¿Okay? La corresponsabilidad del tesoro supone dar y darnos sin temor. Y para eso es necesario vencer la codicia, vencer los apegos, uno de los grandes problemas. Sabemos que todo se tiene que dejar aquí, pero sin embargo, estamos muy pegaditos a esas cosas. Como dice la parábola que presenta Jesús, ¿verdad? Del hombre rico, que cada vez tenía más y más y más. Y dice, voy a hacer unos super graneros y ahí voy a guardar y ahí tengo hasta que me muera. Necio, ¿para quién va a hacer eso? Si esta noche te van a pedir la vida. No seas tonto. Así que lo que hemos acumulado, ¿para quién va a ser? Lo importante es saber dar generosamente, compartir generosamente. Recuerden lo que dice Jesús, que aplica al tiempo, al talento y al tesoro, a todos los dones de Dios, pero también, sobre todo, al tesoro. Dice, lo que tú compartes se multiplica. Lo que tú retienes se acaba, se agota. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Lo que tú compartes se multiplica. Es la multiplicación de los panes. El que compartió alimentó la multitud. Los que no compartieron, a lo mejor se mordieron alguno del pancito o la comidita que trajo, pero no hubo milagro, no hubo multiplicación. Bien, así que nuestra vida no depende de nuestros bienes, sino del dador de los bienes, que es Dios. No vamos a tener ni más ni menos que lo que Él tiene en su providencia dispuesto a concedernos. Y siempre va a ser lo mejor y lo que más conviene. Así que no nos agitemos, dice el Señor. Ni qué vas a comer, ni de qué te vas a vestir, ni qué vas a hacer mañana. Tranquilo. Haz lo que te toca hoy y tranquilo, que mañana está Él en control. Es necesario también vencer la excesiva preocupación por las necesidades materiales. Excesiva preocupación. Esto es un problema porque en la sociedad que estamos es un bombardeo tremendo. Como si lo más importante en la vida fuera lo que yo voy a tener, lo que yo me voy a poner, lo que yo voy a comprar. Y como ese bombardeo es tan fuerte, pues hay que trabajar esto. Por eso este tiempo de conversión es bueno, es importante. Para acrecentar nuestra confianza en la divina providencia y no en lo que yo voy a comprar mañana o en el límite de crédito que me queda en la tarjetita para comprar, sino en la divina providencia. Ese es mi seguro. Ese es mi seguro.
No angustiarse porque en un momento dado no tenemos lo que queremos o lo que creemos necesitar, que es peor todavía. La clave está, en poner a Dios primero, buscar el reino, para que lo demás se nos dé por añadidura. Fíjense que está dicho de 1000 maneras distintas esto en el Evangelio, y sin embargo, yo creo que porque el Señor sabía que esto es una de las cosas más difíciles. Las cosas materiales son bien difíciles de manejar. Y por eso casi todos los ejemplos, las parábolas, muchísimos, tienen que ver con dinero, tienen que ver con propiedades, tienen que ver con administradores, muchísimas. Bueno, fíjense que el ejemplo de la parábola del perdón que acabamos de leer, ¿en qué consiste perdonar? Perdonar una deuda es el ejemplo que pone Jesús. Que te pelean una deuda de 60 millones y tú no eres capaz de perdonarle $100 al otro. Ese es el ejemplo que pone Jesús. Lo pone en términos de chavo. Bueno, así que terminamos este recorridito por las lo que tenemos que trabajar con esta cita de Corintios, 2 de Corintios. Y poderoso es Dios para colmaros de toda gracia a fin de que teniendo siempre y en todo lo necesario, tengáis aún sobrante para toda obra buena. Tremendo, palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Lo pueden buscar en su Biblia para que lo vean que está ahí. Dios es poderoso. Nuestra confianza es en Él, no es en los bienes. Él se encargará de que tengamos lo que necesitamos, incluso para que podamos compartir generosamente, porque ese es su plan. No te preocupes, que ese es el plan que Él tiene. Así que Él se va a ocupar de que eso funcione. Que tengamos para toda obra buena. Para vivir la corresponsabilidad, es necesario responder sinceramente a esta pregunta. En una pregunta podemos resumir todo lo que hemos venido diciendo. ¿Qué poseo y qué me posee? Ahí está la gran pregunta. ¿Qué poseo y qué me posee? Bien, vamos a entrar ahora en unos detalles de cómo debe ser entonces nuestro compartir generosamente el tesoro. La corresponsabilidad del tesoro tiene que ser planificada, proporcional y sacrificada. Planificada, proporcional y sacrificada. Y vamos a ver esto en detalle. Planificada quiere decir que yo voy a aportar a mi comunidad de fe en primer lugar. No es el primero que me encuentre por la calle, le voy a dar todo lo que tengo, ni lo que... No. En primer lugar, a mi comunidad de fe. También puedo dar otras causas meritorias y debo dar dentro y fuera de la iglesia. Debo. Es intencional. Quiere decir que yo no voy a dar movido por las circunstancias, que es lo que generalmente pasa. Cuando hay una crisis, un desastre natural, todo el mundo da. Cuando no, pues no damos nada. Me lo gasto en cosas superfluas que no necesito. Así que no damos por una necesidad, acuérdense, aunque también podíamos hacerlo y debemos hacerlo cuando hay necesidad, pero también debemos dar cuando no hay necesidad. Porque la medida de mi compartir es la bendición que Dios me da. La proporción es lo que Dios me da. Y mientras Dios me dé, debo dar en esa misma proporción, irrespectivo de si hay o no hay necesidad. Porque es lo mismo que pensar que si yo doy cuando hay necesidad y no doy cuando no, sería lo mismo que decirle al Señor, Señor, tú dame cuando esté muerto de hambre para que no pase necesidad y cuando no, no me des más nada. ¿Quién le diría eso al Señor? Nadie. Pues entonces, ¿por qué se lo decimos al hermano? No tiene sentido. Finalmente es algo regular. Planificada quiere decir que yo planifico que lo voy a hacer de una manera regular, con periodicidad. No dando cuando de momento me emociono y doy, y ese día soy capaz de darlo todo, y entonces me paso 10 años que no doy nada más que el pesito. No. ¿Okay? Tampoco es que el padre tenga que pararse allí todos los domingos, mire, por favor, vamos a dar, mire que necesito para esto, mire que necesito para lo otro, mire que si no, no voy a poder pagar la luz este mes. Eso es vergonzoso. Eso parece niño chiquito, que hay que decirle al niño, ¿verdad? Mira, niño, lávate los dientes. Niño, pero lávate los dientes, pero vete a bañar. Niños chiquitos. Es decir,
El adulto sabe que se tiene que bañar, y sabe que se tiene que lavar los dientes, y sabe que tiene que comer, y sabe que se tiene que vestir. Pero no hay que decírselo. No hay que decírselo. Lo triste es que hay que decírselo a los adultos, porque aparentemente somos niños en la fe. O sea, un adulto en la fe no tenemos que estarle diciendo, mira, oye, cuando tú entras a una parroquia, tú te das cuenta que eso no es obsequio del Estado Libre Asociado, ni es obsequio del padre, que de sus ahorros de toda su vida de sacerdote está pagando la luz, el agua, el teléfono, el aire acondicionado. No puede ser. Eso cuesta, porque todos en nuestra casa tenemos lo mismo. Tenemos limpieza, tenemos pintura, tenemos electricidad, tenemos teléfono y sabemos lo que cuesta. Pero sabemos lo que cuesta para nosotros, pero parece que lo de la iglesia no cuesta. No tiene sentido. Así que no haya que estarlo recordando. Si hay que estarlo recordando, hay una inmadurez. Son niños chiquitos. Bien, proporcional quiere decir en proporción, como ya hemos dicho 20 veces, al modo en que hemos sido bendecidos por Dios. No en proporción a la necesidad, no en proporción a lo que me están pidiendo, sino en proporción a lo que me están dando. En proporción a lo que me están dando. La ofrenda no puede ser algo simbólico, insignificante. No puede ser un pesito, 2 pesitos. Para alguna persona 50 pesitos sería algo simbólico. Simbólico. Porque se está echando 20,000 al bolsillo todos los meses y está dando 50. Eso es simbólico. Eso es una ofrenda simbólica. Imagínese que Dios le diera a usted dinero simbólico. ¿Qué usted haría con él? Pues, entonces no podemos hacer ofrendas simbólicas. Tienen que ser ofrendas proporcionales a lo que Dios nos da. En proporción a nuestros ingresos, es la norma más común. 1% de nuestros ingresos. Eso es lo normal. Pueden haber otras fórmulas, pero esta es la más normal, la más común. El diezmo puede ser una opción válida. Puede ser incluso una meta conveniente para muchos. Si yo estoy dando de manera errática, si yo estoy dando 1 pesito, 3 pesitos, y eso para mí resulta ser simbólico, aunque de 20 pesitos, si es simbólico, debo de sentarme a meditar este tema y pensar cuánto sería el 10% de lo que yo estoy recibiendo. Y decir, bueno, eso podría ser una meta, pero entre dar algo insignificante y dar el 10%, no podemos dar el brinco de cantazo. Pues entonces me propongo dar a partir de la próxima semana el 1%, por decir algo. Yo les aseguro a ustedes que si ustedes hacen ese ejercicio, lo dice la palabra de Dios. Poderoso es Dios para que siempre tengamos lo suficiente para toda clase de obra buena. Muchas veces no tenemos lo suficiente para toda clase de obra buena porque no estamos siendo generosos. Ese es el problema, lo dice la palabra. Así que yo les animo a ustedes a poner 1% fijo. Si no lo están haciendo, muchos ya lo harán. Y se trata de poner el % donde uno está cómodo. No cómodo en cuanto a que, bueno, como me sobra el 15%, voy a poner el 10%. No es cómodo en ese sentido, sino cómodo en el sentido de que en conciencia, eso es lo que yo he determinado y estoy cómodo con esa decisión. ¿Okay? La decisión es dialogada con el Señor. Y por supuesto, si es un matrimonio, dialogada entre los dos. No es que ahora de momento el caballero diga, pues yo voy a dar el 20%, nena, y se acabó. No es así. Porque acuérdense que el matrimonio tiene que ponerse de acuerdo, la familia tiene que ponerse de acuerdo. Pero, de nuevo, tenemos que ir profundizando en esto. Esto sería un magnífico ejercicio para la Cuaresma. Sentarse a calcular los ingresos, ver cuánto es el 10%, ver cuánto es lo que yo estoy dando y ver qué próximo paso puedo dar en ese recorrido. No quiere decir que el 10% es la meta final y ahí se acabó. Yo estoy seguro que cuanto más avanza en la conversión y en la madurez, hay personas que podrían acabar dando la mitad, lo que sea. Porque de nuevo, se trata de que es Dios el que da. No somos nosotros los que nos buscamos el dinero.
Yo solamente hago lo normal, trabajar. Dios se encarga de que yo tenga para toda clase de obra buena. Acuérdense, el que lo da es Él, por medio de mi trabajo, pero no es que yo me lo doy. Y por lo tanto, como yo me lo di, pues espérate, déjame guardarlo para que rinda. Es que Él me lo da. Y si Él me dice que nunca me va a faltar para toda clase de obra buena, bueno, entonces o le creemos o no le creemos. Por lo tanto, es algo que hay que revisar periódicamente. Revisar. Para mantener la cantidad y la frecuencia, no en proporción al aumento de salario que me van dando, si es que me lo dan, porque ya no hay ni aumentos, pero... O para decir, bueno, voy a dar menos porque ahora me están cobrando el IVU, así que ahora quito. No. Porque acuérdate que lo que tú estás recibiendo te lo está dando Dios. Acuérdense de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué pasó allí? Pusimos 5 panes en las manos del Señor y Él alimentó la multitud y sobró. O creemos en Él o no creemos en Él. Pero es un proceso gradual de crecimiento. Así que hay que revisarlo. Como todo proceso, si no se revisa, pues entonces se estanca y hasta ahí llegamos. Sacrificada. Sacrificada quiere decir, como ya hemos dicho tantas veces en este ratito, que no puede ser lo que me sobra, no puede ser insignificante, no puede decir cualquier cosa. Tiene que ser un obsequio a Dios que sea digno de Él, porque al quien se lo estoy dando es a Dios. Y por lo tanto sería vergonzoso darle una basura a Dios. Eso sería una falta de respeto a Dios. Así que tiene que ser un obsequio digno de Él, del cual yo me sienta orgulloso. Como cuando uno hace un trabajo y le dedica todas las horas que hacen falta y termina y dice, esto es lo mejor que yo puedo dar. Recuerden que para Dios lo primero y lo mejor. Ese es el concepto bíblico de primicias, que también se aplican al tesoro. Y recordemos que Dios mismo se nos ha dado. La primicia para nosotros de Dios ha sido su Hijo único, el unigénito. Dios me ha dado a mí su primicia, su Hijo. Y yo no soy capaz de devolverle mis primicias. Es que esto no tiene mucho análisis más. Bien, esto para que nos hagamos idea de cómo funciona. El irresponsable es el que recibe y no da, o el inmaduro. El responsable es el que da en proporción a lo que recibe. Si me dieron algo que vale 20 pesos, yo doy 20 pesos para que no le abra un boquete al otro. El corresponsable es el que da en proporción no a lo que el otro le da, sino a lo que Dios le da. Ahí está la diferencia. Traigo esto para ilustrar de nuevo el punto. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, bendito, pero si esta iglesia se está cayendo en canto. Aquí no hay coro. El padre está viejito, ya ni predica. Las luces ni prenden, el aire no enciende. ¿Un peso es suficiente o no? Pero es que no vamos a darle al Padre ni a la parroquia, sino a Dios. Y no es en proporción a lo que el Padre me da o la parroquia me da, es en proporción a lo que Dios me da. Recuerden, ese es el tema. Si Dios nos hubiera dado a nosotros en proporción a lo que nosotros le damos, ¿dónde estaríamos? No nos hubiera dado a su Hijo único. Vamos a mirar ahora lo que dicen las estadísticas. Como vivimos en un mundo donde todo se mueve a base de estadísticas, todo se mide y todo se cuantifica, pues vamos a ver las estadísticas que dicen, porque hemos hablado de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dicen las estadísticas? Es interesante. Estas estadísticas están tomadas de un estudio que hizo este señor, el doctor Charles Seck, profesor de economía de la Universidad de Villanova en los Estados Unidos. Y que es todo un libro, este estudio es todo un libro gordito que se llama ¿Por qué los católicos no contribuyen y qué se puede hacer al respecto? Yo solamente traigo 3 o 4 ideas contenidas en ese libro, que repito, es un libro así gordito. Así que vamos a ver de lo que aparece en ese estudio, ¿qué nos dice? Ese estudio encontró que los católicos contribuimos menos dinero a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, que los miembros de casi todas las religiones principales en los Estados Unidos. Estamos en el sótano.
Es decir, cuando en Estados Unidos, el estudio es en Estados Unidos, lógicamente se analiza de, vamos a decir, 20 congregaciones, nosotros estamos en el sótano entre las últimas 3. Está grave la cosa. ¿Por qué, verdad? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, porque yo creo que no nos hemos concientizado a lo que he estado explicando aquí esta noche. Nos parece que la limosna, ¿cuál es el concepto de limosna? Pues echar algo. No hay esa conciencia del tesoro, las bendiciones de Dios, cómo yo les respondo a Dios, etcétera. Eso falta, lo que hemos venido hablando. Bien, otro dato interesante que aparece en ese estudio: las familias con mayores ingresos aportan más dinero a la iglesia. Los que más chavos ganan, más chavos dan. Sin embargo, las familias con mayores ingresos aportan, a pesar de que aportan más chavos, el porciento de sus ingresos que aportan es menor. Proporcionalmente a sus ingresos, el porciento es mucho menor que los de menores ingresos. Las familias con menos ingresos aportan una parte mayor de sus ingresos que las familias con mayores ingresos. Aunque en términos absolutos, en términos de dinero, pues claro, es más la cantidad. Pero están siendo un poquito menos corresponsables. No están dando la misma proporción. Eso es lo que encuentra el estudio. Los feligreses más comprometidos son los que contribuyen más generosamente. Y el estudio analiza como signos de compromiso 3 cosas: la asistencia frecuente a misa, la asistencia a actividades de la iglesia y el ofrecimiento de tiempo y talento. Las personas que asisten regularmente a misa, que asisten a actividades de la iglesia y que dan de su tiempo y talento a la iglesia son las personas que más contribuyen. Eso es lo que encontró el estudio. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué conclusión llegamos? Pues evidentemente que si comprometemos más a nuestra feligresía, van a aportar más. Las estadísticas dicen, aportan más los que más comprometidos están. Pues vamos a comprometerlos para que aporten más. ¿Cómo los comprometemos? Pues con lo de siempre, la misma receta de hace 2000 años. Vamos a fortalecerlos espiritualmente y animarlos, consolarlos, respaldarlos. Oración, sacramentos. Vamos a educarlos, formación. Porque si no educamos, claro, a veces es que como no hay costumbre, pues a veces no nos dejamos educar, no nos dejamos formar, no vamos a una tanda de formación ni de casualidad. Pero esto es importante, hay que ir cambiando esa mentalidad. Porque sin la educación es imposible el compromiso. Si el compromiso mío es en un vacío, yo no conozco bien la doctrina, no conozco bien los sacramentos, no conozco bien la teología, los principios básicos, no conozco nada. Simplemente me entusiasmo porque allí hay 2 o 3 amiguitos míos y yo voy. Pues cuando no estén los amiguitos no voy. O me mudo para donde ellos se vayan, la próxima iglesia. Ese es el problema. Así que educar es fundamental. Y animarlos a servir. Recuerden que lo explicamos. Oración, discernimiento y servicio. Animarlos a servir. Yo les di toda una serie de posibilidades, unos formularios para ayudarle, una sugerencia sobre un día de reflexión. Todo eso hay que crearlo, hay que empezarlo a cocinar, por decirlo de alguna manera. Aumentar el número de personas sirviendo, aumentar el número de personas más formadas y aumentar el número de personas más fuertes espiritualmente, mejor alimentadas y cuidadas espiritualmente. Hacer de nuestras comunidades casas y escuelas de comunión. Otro dato importante, los fieles contribuyen más a las parroquias en las que se enfatiza la corresponsabilidad durante todo el año. Pues claro, si les explicamos cómo funciona la cosa, no es lo mismo. Estoy seguro que si uno no sabía esto que hemos venido explicando, pues hace lo que siempre ha hecho, porque no sabe otra cosa. Pero cuando uno empieza a entender lo que dice la palabra, lo que dice la iglesia, lo que dice la liturgia, empieza a reflexionar y a darse tiempo para orar estas cosas y hacer discernimiento, pues las cosas cambian, lógicamente. Fíjense, el estudio encontró que que 14% de las parroquias enfatizan la corresponsabilidad durante todo el año. Y 44% lo hacen solo ocasionalmente. Y en esta se notó un incremento marcado. Sin embargo, cuando miramos las demás denominaciones, el 90% de las congregaciones protestantes enfatizan la corresponsabilidad o bien ocasionalmente o durante todo el año. Por eso estamos en el sótano.
Hay que trabajar este tema, es muy importante. Las estadísticas dicen, esto funciona. Ya lo sabíamos porque lo dice el Evangelio, pero las estadísticas lo confirman. Conclusión, hay que educar en la corresponsabilidad. No solamente los talleres es una manera, pero la predicación, los grupos, pequeñas comunidades, retiros, etc. El estudio encuentra que las aportaciones son significativamente mayores en las parroquias, donde los fieles entienden que tienen suficiente información sobre las finanzas y cómo se gastan los fondos. Donde los fieles entienden, no necesariamente la tienen, sino que lo entienden. Para algunos suficiente información puede ser el boletín parroquial. Para otros, suficiente información es un informe de 25 páginas con todo lujo de detalles. Pero donde entiende la persona que está bien informada de lo que están haciendo, la contribución es significativamente mayor. Esto es así en un 53% de las parroquias católicas, comparado con un 70% de las demás denominaciones. Así que todavía hay un espacio ahí de crecimiento. Hay que trabajar en el tema de la transparencia, de la información. Eso es clave. Si eso no se da, tenemos ahí un obstáculo. Ofrecer información clara y completa de las finanzas y del uso que se le da a los fondos. Hemos concluido estos 4 temas sobre la corresponsabilidad, estas 6 presentaciones. Y yo les invito a ustedes, hermanos, a buscar más información. Si se han sentido llamados, si les ha llamado la atención el tema, si se han sentido tocados por el Señor, llámenos, escríbanos a la Vicaría de Desarrollo, Oficina de Corresponsabilidad en la Arquidiócesis de San Juan. Pueden llamar al teléfono 787-727-7373 o escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Allí podrán obtener más información sobre la corresponsabilidad y cómo activarse y activar su comunidad, su parroquia. Fíjense que es importante, si usted se ha sentido llamada por el Señor, quiere trabajar a nivel diocesano, contáctenos. Si usted quiere trabajar en su parroquia, vaya a ver a su párroco, anímele, comparte estos materiales con él para que podamos todos ir creciendo en esta dirección que nos dictan nuestros obispos, la dirección que ya hemos visto que nos indica Aparecida, la indicación de la Escritura y de todo el magisterio de la Iglesia. Discípulos maduros, comprometidos, corresponsables, que viven una vida en comunión, en unas comunidades vivas y hospitalarias. Queremos terminar agradeciéndoles su sintonía, agradeciéndoles su atención y deseándoles todo tipo de bendiciones. Vamos a pedirle al Señor que nos dé su bendición. Padre Santo, Padre bueno, que sepamos acoger todos los dones que de tu mano amorosa y providente recibimos a diario, reconocerlos y utilizarlos según tu plan de salvación, para amarnos unos a otros, para construir la comunión que tú deseas, comunión contigo, comunión entre nosotros, todos los hermanos, que es la esencia de nuestra iglesia. Y terminamos pidiéndole a ese Padre la bendición para todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre.